Cantabria. Me dirijo hoy a ustedes para abordar uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra región y que enfrenta España, que es la inmigración ilegal descontrolada. Ya les adelanto, para que no engañen ustedes a los ciudadanos, que esta iniciativa no va de demandantes de asilo, un derecho que, como todos saben, contempla la Declaración de Derechos Humanos, por el que una persona busca protección fuera de su país de origen, huyendo de un conflicto, de una persecución que coloca su vida en peligro, y las razones pueden ser múltiples, religiosas, de raza, de género, orientación sexual, grupo social, nacionalidad, opinión política. Tampoco va esta iniciativa sobre el estatus de refugiado, que se otorga generalmente a un grupo de personas por razones humanitarias. Aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de lo que ya se denomina la invasión migratoria, en relación con la cual ustedes, socialistas y populares, llevan mucho tiempo mirando para otro lado. Tenemos que proteger nuestras fronteras no porque odiemos a nadie, sino porque amamos nuestra civilización y porque queremos proteger a nuestra gente. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? ¿De verdad las cifras, de verdad las noticias que salen día tras día no les ayudan a ustedes a abrir los ojos ante una realidad? Relean también la historia. Miren, la península ibérica estuvo dominada por el Islam, como todos saben, y nos llevó 800 años conformar una España que ha evolucionado gracias a los valores propios de la civilización cristiana, que no son otros que la libertad, el perdón, la tolerancia. ¿Existe una evolución semejante en otras civilizaciones? Pues rotundamente no. Y hay un dato incontestable. España es hoy el mayor coladero de Europa de entrada de inmigrantes ilegales. Y esto, insisto, no es una opinión de esta portavoz. Esto lo avalan los datos. Y no voy a hacer esta exposición repleta de números que sé que se pierden con facilidad. En los últimos años hemos visto aumentar exponencialmente la llegada de inmigrantes irregulares a España, a nuestras costas y a nuestras fronteras. Y yo comprendo que a nosotros nos quede un poco lejos. Pero miren, si ustedes vivieran en la isla del Hierro, habrían visto llegar muchos más inmigrantes ilegales a su isla que habitantes tiene la isla. El Hierro tiene aproximadamente 11.000 habitantes. Esto es una realidad y esto hay que vivirlo. Esto hay que vivirlo. Miren, ayer o esta mañana probablemente hayan escuchado esta noticia. La ruta canaria, por cierto, la ruta canaria es la más peligrosa del mundo en este momento. La ruta canaria suma una nueva desgracia, 48 muertos en un cayuco que han volcado intentando alcanzar la Costa del Hierro. Dice el presidente canario, ni siquiera hay espacio para enterrar. Este drama es lo que promueven las políticas de fronteras abiertas que socialistas y populares no acaban de entender que hay que cambiar de manera urgente, porque si no va a ser demasiado tarde. Miren, después de que Meloni haya puesto cierto rigor en la política migratoria, como les digo, somos la mayor puerta de entrada irregular, de inmigración irregular a Europa. Y este fenómeno, no se engañen, no es producto del azar, señorías. Esto responde a los intereses de las mafias de tráfico de personas. Porque he de decirles que el tráfico de seres humanos en el siglo XXI es lo que era el tráfico de drogas en el siglo XX desde el punto de vista de la economía, de los intereses de estas mafias, de los intereses, como les digo, monetarios. Es un lucrativo negocio, un gran negocio para estas organizaciones criminales que se aprovechan de la desesperación de miles de personas, a quienes engañan con falsas promesas de una vida mejor en Europa, pero luego la realidad es muy distinta, muy distinta. Miren, probablemente de todos los que estamos aquí, yo seré la persona que más horas y más tiempo ha estado en centros de inmigrantes, en centros de menas,
porque, como saben, de mis 30 años de carrera profesional, más de 20, entre otras cosas, los he dedicado a la defensa de menores infractores y muchos de ellos menas. La realidad no es que baste con una simple ayuda humanitaria. La realidad es que los que llegan, la mayoría, ahora ya casi ni se hacen las pruebas de edad, porque entre los márgenes de error de 4 o 5 años y lo que suponía de carga para el sistema sanitario, pues prácticamente uno llega sin papeles, o si tiene papeles los rompe, o trae muchas veces, y esto se lo aseguro yo que lo he hablado con ellos, traen muchas veces papeles que están falsificados y bueno, pues tienen la edad que quieren tener. Yo soy consciente de que he tenido que defender a mayores de edad como si fueran menores, pero ya el problema no es solo ese, el problema no es solo ese. El problema es que luego sí alcanzan la mayoría de edad estando con nosotros. Y claro, al principio es cierto, los tutelamos, y por cierto, el dato que se suele dar de cuánto nos cuestan los menas a los españoles, cuánto nos cuestan a las arcas públicas, es un dato que hasta mi partido da erróneamente, porque nunca se tiene en cuenta que cada mena que entra y comete un delito, que los hay, esa responsabilidad civil derivada de esos delitos, que nunca se computa, la paga la Administración, la pagamos todos, mientras que si cualquiera de sus hijos menores de edad comete un delito, son los padres los que pagan. Por lo tanto, hasta nosotros damos ese dato sin tener en cuenta esta realidad que les cuento, y se la cuento porque la he vivido en primera persona. Como he vivido en primera persona que a los 18 años, cuando se les manda a la calle, pues son las personas más vulnerables que podemos tener, porque no tienen de qué vivir, porque están en la calle, porque se tienen que buscar la vida. ¿Y saben cómo se la buscan? Dependiendo de mafias. Eso es lo que estamos fomentando con esta política errónea en materia de inmigración ilegal. Y aquí llegamos a uno de los puntos que a ustedes les hace rasgarse las vestiduras y llamarnos racistas, xenófobos y todo lo peor, cuando creo que es justamente lo contrario. Y es que hay un innegable vínculo, lo siento, pero es así, los datos son rotundos, hay un innegable vínculo entre la inmigración ilegal y el aumento de la criminalidad, les guste o no les guste. Y ya no son datos de ningún partido, son datos oficiales, son datos del propio Ministerio, que habla que los homicidios en los últimos 6 años pues han aumentado nada menos que 500 homicidios al año. Las agresiones sexuales están absolutamente disparadas, de exactamente 1.300 en 2017 a 4.800 en el mismo periodo del año pasado. Han aumentado los robos con violencia, han aumentado los secuestros, han aumentado los delitos de tráfico de drogas. Miremos a nuestro alrededor, es así, nos guste o no. La inmigración ilegal tiene un impacto en la criminalidad. ¿Eso significa que no haya delincuentes españoles? Claro que los hay, pero ¿quién le está diciendo lo contrario? Lo que estamos diciendo es que el impacto es evidente. Y fíjense, allá donde se han dado estos fenómenos, la criminalidad ha crecido exponencialmente. Y les estoy hablando de Francia, de Bélgica, de Suecia, que llevan ahora mismo, pues nosotros vamos detrás. Los datos son los que son, por mucho que ustedes quieran mirar hacia otro lado. Y ese dato no lo podemos ignorar. Un porcentaje desproporcionado de delitos son cometidos por inmigrantes en situación irregular. Y no se trata, insisto, no se trata de criminalizar a los inmigrantes. Insisto, se trata de constatar un dato real, un dato objetivo, un dato contrastable. La inmigración legal y ordenada es positiva para nuestro país, faltaría más. El problema es la entrada masiva y descontrolada de personas sin ningún tipo de filtro o control. ¿Saben ustedes, de todas esas personas, cuántos salen de cárceles de sus países? ¿Saben ustedes, de todas esas personas, cuántos vienen ya con un historial delictivo importante? No lo saben. Y si hay posibilidad de saberlo, que lo hay, no se está haciendo. No se está haciendo. Esta es la dura realidad. Dejen de engañar y dejen de engañarnos.
No estoy hablando de una relación entre inmigración y delincuencia cuando hablamos de procesos migratorios ordenados. No estoy hablando de eso. Como sé que ustedes van a salir aquí a manipular, no estoy hablando de eso. ¿Vale? Miren, cuando hay un país en guerra, cuando se padece una hambruna, es posible, y ha existido y existen, los pactos entre países emisores y países receptores para, en función de las necesidades de cada uno de ellos, de las necesidades que tenga España y de la situación adversa que tenga estos países, que se regulen esos flujos que hoy son desbordados y son de inmigración ilegal y sin control. Llevamos años desde Vox advirtiendo de esta situación. Como digo, otros partidos pues prefieren mirar para otro lado, pero los hechos nos dan la razón. Por cierto, ayer mismo, alarma y tensión en los valles pasiegos por una oleada de robos Vaya terminando, señora diputada. Estoy terminando. En viviendas. Esto, señorías, que es el pan nuestro de cada día, y los muchos delitos que yo les podría haber traído aquí, toneladas de noticias terribles en este sentido, es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Y nosotros no simplemente decimos lo que pasa y constatamos la realidad, sino que proponemos medidas. Y las medidas son sensatas, las tienen en la iniciativa y yo en mi segundo turno las resumiré para que, espero, todos puedan ver la realidad de la iniciativa y no lo que ustedes pretenden decir de manera engañosa. Gracias, señora diputada. De nada. Pero mire usted, la población extranjera en España es un 10,7%. No lo dice Marlaska, no lo dice esta portavoz, lo dice el INE. Vaya usted, por favor, a la fuente y compruébela. Los extranjeros, también lo dice el INE, tienen una tasa de delincuencia de un 2,8%. Los españoles un 0,78%. Se lo digo en términos absolutos. El 12% de la población extranjera comete el 32% de los delitos. Se lo traduzco porque veo que tiene dificultades de comprensión. La tasa de delincuencia de los extranjeros es 3,6 veces mayor que la de los españoles. No es ideológico, no es discutible, no es facha, señora Cruz, es matemático. Pero bueno, usted pues siga con sus ideaciones y sus insultos, porque cuando no se lleva razón, se insulta. Perfecto. Miren, pedimos en nuestra iniciativa reforzar las fronteras con todos los medios necesarios, aumentar las deportaciones de inmigrantes ilegales y delincuentes extranjeros, muchos de los cuales, señor Liz, ustedes han legalizado hace bien poco con el Partido Socialista. No me diga que ustedes están absolutamente en contra de la inmigración ilegal porque luego votan de la mano, y en Europa más, del Partido Socialista. Todas las violaciones que a mí me ha tocado, las agresiones sexuales que me ha tocado defender en los tribunales, todas estaban cometidas por ciudadanos que tenían una orden de expulsión. Habrá otros que no, evidentemente, pero en mi caso todos tenían orden de expulsión no ejecutada. Cuando nosotros decimos aumentar las deportaciones de los inmigrantes ilegales es porque no nos podemos convertir, insisto, en una entrada sin filtro, y eso es gravísimo. Hay que eliminar el efecto llamada, eso también lo decimos en nuestra iniciativa. Hay que investigar y desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en nuestro territorio. Hay que revisar los acuerdos con terceros países como Marruecos, que están utilizando la inmigración como chantaje a España, y ustedes lo saben. Hay que endurecer las penas para aquellos que colaboran con la inmigración ilegal. Porque, miren, seguro que todos tienen en el móvil alguno de esos varios vídeos en los que aparecen determinadas ONGs yendo sus embarcaciones a buscar a los inmigrantes para traerlos. Eso, señorías, no es rescate. Eso es un servicio de taxis para la inmigración ilegal, porque se está colaborando con las mafias, les guste o no. Y cuando hablamos de cerrar los centros de menas, de menores extranjeros no acompañados, lo hacemos desde la absoluta convicción de que eso no integra a ningún MENA. Eso no integra, porque unir, es convertir a ese tipo de población en guetos. Para realmente querer integrar, lo que hay que hacer es lo contrario, es dispersar. Y esta no es una política que se esté llevando a cabo. Nos estamos equivocando y son nuestros ciudadanos los que lo están padeciendo.
Créanme, lo que estamos haciendo en política migratoria es una canallada para las generaciones futuras y probablemente también para la nuestra, que también lo padeceremos. Cuando decimos que hay que priorizar la seguridad y el bienestar, es que creo que lo hace cualquier país con sentido común. Y, por lo tanto, hoy han quedado ustedes todos perfectamente reflejados aquí. Espero que las sociedades en el futuro se lo demanden. Muchas gracias.